Tres. Bienvenidos a su curso de Estudios Sociales y Formación Ciudadana para tercero básico. Mi nombre es Marlon Escobar y les doy la bienvenida. Antes de empezar, recordemos las medidas sanitarias que nuestras autoridades nos dan. El uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial, lavarte tus manos con abundante agua y con mucho jabón. Muy bien. Ya dejado esto en claro, vamos a empezar con una pequeña actividad que se llama 30 más. ¿De qué trata esta actividad? Yo les voy a poner una imagen y ustedes la van a analizar y la van a observar muy, pero muy bien detalladamente, ya que de esta imagen parte nuestro tema principal del día de hoy. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Qué estamos observando acá? Estamos viendo a un grupo de personas sentadas en una especie de reunión. ¿Notas las diferencias y algo familiar de esta imagen? Préstale mucha atención. Esta imagen es muy, pero muy conocida realmente. Incluso tú la llegas a ver muchas veces sin darte cuenta. ¿Tienes idea de más o menos de qué es? Obsérvala, analízala, revísala muy bien. Bien, ya con esto podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué fue lo que observaste? A ver, respóndame usted. ¿Qué observó? Gente del pasado. Tienes razón, es gente del pasado, pero ¿qué tenía de interesante esta imagen? A ver, usted está en una reunión. Exactamente, eso está muy bien. Pero, ¿qué quieres de esta reunión? ¿Qué significado tiene? Es la independencia de Guatemala. Excelente. ¿Y qué podemos aprender más de esta imagen? Que esta imagen está, yo les voy a pasar la información que está situada en la parte de atrás del billete de 20 quetzales. ¿Qué fue lo que aprendiste? Exactamente lo que te acabo de decir. ¿Qué es lo que recuerdas de esta imagen? ¿Qué observas algún, no sé, qué recuerdas o qué significado te da esta imagen? La firma del acta de independencia en la fecha de 1821. Exactamente. Y sí, este es nuestro tema de hoy, la independencia de Guatemala sobre la corona española. Pero, ¿se independizó solamente Guatemala? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? No, obviamente no. No solo Guatemala se independiza de la colonia española. Guatemala, junto a las demás provincias centroamericanas de ese entonces, se independizan de la corona española. ¿Te sabes cuáles son esos países? A ver, respóndame. El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá no, 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 Panamá no, Panamá no, Panamá no. Panamá en ese entonces pertenecía a Colombia y no contamos a Belice ya que Belice pertenecía a la corona británica. Entonces no podría ser. Pero, ¿te has preguntado cuáles son las causas que llegó o que llevó a cabo a estas provincias centroamericanas a independizarse de Guatemala? Ya veo. Son muchas causas. Las podemos definir en las causas internas y en las causas externas. Pero, ¿cuáles son esas causas? Vamos a aprender de ellas ahora mismo. Entre las causas internas se contaba la desigualdad, la política, económica y sociales. Entonces, antes de darte las definiciones de las razones prácticamente de por qué ocurre esto, anota en tu cuaderno lo que tú piensas. ¿Qué pudo haber ocurrido para que esto se llevara a cabo? En desigualdad, en políticas, en económicas y sociales. Quiero que tú lo apuntes y mientras yo te daré la definición de cada una de estas. En desigualdad,
La desigualdad existe no solo de esta época moderna. La desigualdad siempre ha existido. Si recordamos un poco, eh, siempre ha existido personas que se creen mejores que otras por su condición social, por pertenecer a otro lugar, etcétera. Entonces, había desigualdad en ese entonces en las colonias de las provincias prácticamente de la época de colonia. Así, así es. Eran los mismos españoles quienes tenían ese, esa superioridad sobre los criollos. ¿Por qué? ¿O por qué pasaba esto? Porque los criollos, hacer una mezcla entre los españoles con indígenas, resultaba siendo para ellos una mezcla y para los españoles eso era, para ellos era prácticamente, era malo. O sea, para ellos una persona así era inferior a ellos, porque no tenía su sangre real europea. Entonces, eso es lo que pasaba en la desigualdad. Los criollos eran maltratados de esa manera, no eran, los hacían sentir inferiores. Eso llevó a una pequeña molestia. Imagínense si los criollos se sentían así, imagínense cómo se sentían los indígenas, que eran prácticamente explotados. En políticas, ¿qué tenemos en políticas? Va de la mano con la desigualdad. Me dirás por qué. Lo que sucede es que en esa época de la colonia, España prefería mandar a un español nacido allá que dejara a un criollo al mando de más de algo de aquí sobre de la colonia, de las colonias. Entonces, eso provocaba molestia a los criollos porque mandaban personas que no tenían, ni siquiera sabían cómo se movía todo eso ahí, no sabían nada, a poner a ellos que sí sabían cómo se manejaban las cosas. Y no solo pasaba eso en la política, sino también en la iglesia. Preferían mandar a alguien a un sacerdote, por ejemplo, de España que poner algún criollo de acá. Entonces eso llevó una molestia y fueron los deseos de separarse de la corona española. Económicas. España prácticamente abandonó por completo las provincias centroamericanas y se concentraron más en el desarrollo de su país. Por ende, no dejaba que Guatemala y las provincias centroamericanas vinieran y pudieran eh, tener el derecho de exportar a otros países, a otros lados. Entonces, eso llevó a una molestia completa de parte de los criollos a quererse independizar a toda costa. Y en las sociales, el maltrato que, como te digo, va de la mano con las políticas y la desigualdad y el maltrato que recibía los indígenas de ese entonces. ¿Qué es lo que pasaba en la esclavitud, la explotación que recibían los indígenas? Era otra molestia. Ahora, pasamos a las externas. Vamos a volver a hacer la actividad anterior. Quiero que tú vengas y en tu cuaderno escribas la Revolución Francesa, sobre la invasión napoleónica, independencia de México, Carta de Filadelfia. Quiero que tú vengas y escribas en cada una de estas lo que tú piensas. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa en esto? Todo, todo. La Revolución Francesa fue un cambio histórico en el antes y el después que llevó a un cambio importante no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. La manera de ver la política, porque antes, ¿cómo se manejaba antes los países europeos? Fácil, solo un rey y una reina y la autoridad que era la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba cuando un rey moría? ¿Qué es lo que sucedía con esto? Pues era muy fácil, fácil prácticamente. Moría el rey y ¿quién heredaba la corona? ¿Alguna persona de la clase media o la clase baja? No, un descendiente directo del rey, ya sea su hijo, un sobrino, el hermano incluso, se quedan con la corona y eso era así. Eh, el abuso de poder, el maltrato a la sociedad, la exageración de impuestos, cansado de eso, la Revolución Francesa cambia esto y pone un nuevo régimen
para que la política fuera hecha de otra manera. El hecho de que la sociedad pudiera elegir quién nos puede liderar, cosa que se mantiene hasta la fecha de hoy, donde todos tenemos derecho a elegir un candidato y elegir que ese sea nuestro presidente. La invasión napoleónica en España en el año de 1808. ¿Qué sucede aquí? La Revolución Francesa, el hecho que ocurre en 1789, invaden España en el año de 1808 y esto lleva a España a preocuparse más por su país que a preocuparse sobre las provincias centroamericanas. Esto da una cierta ventaja a, la, a, las, a los centroamericanos para poder y venir y tomar una independencia, una decisión. Inclusive la independencia de México fue una influencia grande para las provincias, ya que con esto se animaron a independizarse la fecha conocida el 15 de septiembre del 1821. Y por último tenemos la Carta de Filadelfia. ¿Qué es esta carta? Esta carta mandada a cada uno de los soberanos de Europa en 1876 redacta que tendrían que mandarse con igualdad, con justicia, con, con criterio a cada una de las personas, cosas que no le gustaban para nada a cada uno de los soberanos de ese entonces. Y la Carta de Filadelfia lleva a la Revolución Francesa. Entonces, van por fases prácticamente. Y eso es lo que lleva finalmente a la independencia de Guatemala y las provincias centroamericanas en el año 1821. Muy bien, con esto dejamos la clase hasta hoy. Yo espero que te hayas informado bastante sobre el tema que estamos viendo o que vimos hoy. Soy Marlon Escobar y antes de terminar te voy a dejar un pequeño trabajo. Tú harás un cuadro SQA. ¿Qué vas a hacer en él? Vas a escribir 3 columnas donde pondrás qué aprendí, qué sé y qué quiero aprender, o lo que es prácticamente. Entonces, tú utilizarás como materiales lapiceros de colores y reglas para hacer esto. De nuevo, te doy las gracias por estar aquí. Hasta pronto.